el encuentro. Lindo encuentro. Vamos a grabarlo, vamos a tener un buen tiempo. Esperamos en el Señor que podamos hacerlo todos los días Exacto. jueves para poder compartir un tiempo sobre una sociedad que está, creo, y es lo que intento predicar en nuestra iglesia, de que una sociedad que está en crisis. Tenemos una crisis social importante a nivel mundial, tenemos una crisis económica importante a nivel mundial, tenemos crisis de trabajo. Fíjate que hay mucho trabajo, que está habiendo un tiempo de escasez de trabajo en todos lados. Incertidumbre generalizada. Y lo más problemático de todo es que no avecina un mejor presagio a todo esto. Todavía no te tengo en Instagram, te aviso. Por alguna razón todavía no entras allí. Así que, pero bueno, bienvenida Diana, ¿cómo estás? Diana Puerta, ella es Real Estate, está trabajando. Vamos a ver cómo sale esto en Instagram, porque lo tengo en dos cámaras diferentes. Tengo un lío acá. En algún momento voy a tener que aprender. Pero bueno, Moisés, decía que estábamos en una sociedad con una situación en crisis alarmante a nivel mundial debido a todo lo que hemos visto desde el COVID, desde los tiempos económicos, sociales, eh, la política a nivel internacional, el bajo nivel de la cultura, cómo está afectando también la mentalidad de nuestros hijos, y por ende el, el desencuentro espiritual que hay a través de la religión. Tenemos por eso que yo le llamo PECER, política, educación, cultura, economía y religión. En todo este tiempo hemos estado viendo un avance muy, muy significativo en cuestión de todos estos desaliñados que estamos viendo. Antes de comenzar, le damos bienvenida a Alejandra, tanto tiempo, Alejandra Bella. Y bueno, eh, antes de comenzar, vamos a entender desde la perspectiva de Moisés Rifo. Para aquellos que no te conocen, Moisés, decime, contame, para aquellos que te ven por primera vez, aunque has estado muchas veces con nosotros. Hemos estado muchas veces. No sé qué te podría contar, Omar. Aquí estoy como un aprendiz de la vida, sobre todo en estos tiempos en donde algo que marcabas es parte de este posmodernismo. Un sociólogo hablaba de tiempos líquidos y en donde la incertidumbre, donde las cosas que están totalmente fuera de nuestro control, donde el imaginario es 80% negativo, donde el diálogo interior es negativo, donde los miedos aparecen constantemente en nuestra historia, y que no solamente el mundo en sí y todas estas descripciones de las cuales has hablado, Omar, economía, política, religión, la iglesia está en crisis. Entonces, necesitamos de alguna manera encontrar voces o encontrar maneras de poder entender esta concepción de, de desorden que aparece, que si bien sabemos que va a ser así, ¿sí? ¿Mm? Pero ah, no, no es que no tenemos posibilidades de desarrollo. Estoy terminando un curso de posgrado para una maestría, pero al mismo tiempo es un libro. Eh, liderar liderar en tiempos inciertos. Liderar en Liderar, tiempos inciertos. liderar en incertidumbre, ¿verdad? En donde incluso el modelo de incertidumbre es un modelo armado, Omar. ¿Mm? De hecho, la concepción postmodernista defiende y crea estos elementos que por momentos parecen desestabilizadores, que por momentos nos llevan a desorientarnos, porque justamente en esas sensaciones es donde aparece un cierto tipo de liderazgo que puede dominar ciertas situaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a intervenir, ¿verdad? Nosotros debemos formar generaciones
de líderes de influencia, de real influencia, que estén capacitados, como nos dice la Biblia, de la manera como fue elegido Daniel y sus amigos, o tener la influencia de un José que a veces que posiblemente tenía solamente dos dones extraordinarios, el don de la administración y el de profecías, de interpretar Ujú, sueños. Pero con solamente dos, un extranjero pasó a ser el hombre de mayor influencia en un imperio porque supo estar en el momento adecuado, en el con la tiempo. palabra adecuada y con la visión adecuada, ¿no? Entonces, creo que eso nos está faltando. Creo que está faltando el tiempo de los hombres sabios. Ujú. Tiempo de los hombres sabios. Yo creo que sí, que vamos a seguir saludando. Hay muchos likes. eh, oh, enhorabuena, le dice la hermosa, la bella, la preciosa lucecita Zarca, dice ella. Se escucha bien, maravilloso encuentro. Hay un lindo momento. Bueno, déjame explicarte algo. Hemos estado enseñando en los últimos tiempos y he estado dando desde el año pasado, bueno, te he comentado eso también en privado, una serie de seminarios que hablan sobre lo que está aconteciendo en estos tiempos. El problema de la economía, saludos te manda Mm. Alejandra, desde ¿de dónde? Ella estaba en Chubut, en Chubut, pero no, en Rawson, ¿no? En Rawson. Eh, eh, Estaba viendo que hay un desencuentro entre lo que está pasando hoy, entre la economía y la cultura, eh, sobre todo lo que está pasando máxime en la sociedad, y hay un desencuentro con el avivar el conocimiento, despertar el conocimiento. Creo que tenemos una deficiencia terrible en el conocimiento. Sin dudas. No nos hemos ayornado a la situación, no hemos entendido los tiempos que estamos viviendo. Y hoy, más allá de todo, estamos sufriendo una crisis social y económica. Hablemos un poquito de la crisis social, luego hablaremos un poquito de la crisis económica. En la crisis social hemos tenido una decadencia total en la moralidad. Lo vemos desde las canciones hasta las novelas, la televisión. Hoy la gente se empacha de ver realities, lo que hacen que disfrutan viendo cómo pelean unos con otros. Disfrutan ver cómo se insultan, se dicen de todo. Entonces, ese desencuentro hace que también no haya temor por lo que está pasando y es un poquito el pan y circo. Mientras te muestran una cosa, van pasando otras cosas más importantes. Es, es- Háblame un poquito de la cultura dentro que estamos viviendo. es que el modelo no es nuevo, lamentablemente. Es un modelo que se ha repetido antes en la historia de la humanidad. Esto que mencionabas del pan y circo. Y posiblemente tiene que ver los, los movimientos culturales que responden también a una falta de criterio, a una falta de pensar criteriosamente. Yo creo, Omar, que hemos perdido la capacidad de análisis, hemos perdido la capacidad de generar pensamientos propios dentro de un marco que nos permita responsabilizarnos y dar respuesta, que justamente el origen de la palabra responsabilidad, que es usar nuestras habilidades para dar respuestas. Me llama Y mucho la atención esa palabra, la capacidad de análisis. exacto, Desarrollame un poquito eso. exacto, porque desde que nosotros hemos, a través de todos estos movimientos, el ser humano y en la actualidad, hemos perdido la capacidad de análisis, de generar pensamientos propios. Hemos desaprendido el ser críticos, ¿sí? Fíjate que la palabra crítico viene del griego crineo, que genera la expresión crisis también. Y la crisis, a su vez, era un término médico en donde se llegaba al momento en donde el enfermo se recupera o muere. Ese es el origen crineo de la palabra crisis. Y nosotros hemos llegado a esos momentos de crisis, pero sin análisis, sin generar un pensamiento, quizás tomo una expresión más filosófica, el pensamiento crítico.
Pero no solamente hemos perdido la capacidad del pensamiento crítico, de poder analizar adecuadamente lo que va sucediendo al lado nuestro, sino que además hemos tercerizado el pensamiento. O sea, otros piensan por nosotros y nosotros vamos por la ley de Hooke, ¿verdad? Vamos por la ley del menor esfuerzo. Entonces, si otro piensa, si otro resuelve el problema, está bien, mientras yo pueda tener más posibilidades de divertirme. Y no solamente hemos perdido desde lo filosófico la capacidad del pensamiento crítico, sino que además hemos perdido la capacidad del pensamiento desde lo cristiano. Desde lo cristiano. Ujú, Tenemos religiosos, ¿sí? ujú. Tenemos modelos de espiritualidad que no piensan, que Bueno, que lo que pasa es que son seguidores. hay una adaptación, pero cuando hablábamos de simplemente ver el consejo, el comentario de lo que es la cultura en sí, vemos la degradación justamente por el no pensar. El no pensar trae como consecuencias el tener una vida de barbario o de bárbaros, como diríamos, tratando de ver y analizar los puntos esenciales conforme lo que la sociedad pide, no lo que la sociedad Exacto, necesita. Y la cultura era eso, la cultura era ver y adornar un poco más de capacidad, de calidad a la vida de las personas. Hoy es totalmente degradado y lo increíble es que la mayoría lo aplaude. exacto. Fíjate que incluso el tema arte, Espérate ¿sí? que te saludan, te saluda Jorgito, te saluda Jorge Sánchez, te saluda Albertito de Venado Tuerto, te saluda. Saludos Grandes amigos, ¿no? grandes. Qué bueno que saber que Jorge, que Alberto Están están por por ahí, allí y que dando puedan vueltas. escribir, ¿no? Que puedan, sobre todo Jorge tiene una pluma veloz Ah, para demasiado. elaborar pensamientos, entonces que lo animo a Jorge a que pueda también ir escribiendo sus pensamientos. Pero desde mi humilde perspectiva, Omar, creo que eso es lo que nos ha estado sucediendo. Eh, Incluso, mira, a propósito que está Jorge ahí, eh, vivimos una experiencia hace un año atrás posiblemente, con Jorge en una presentación en un espacio político, eh, en donde, en donde me pregunta una de las personas si llevaba la presentación a través de las diapositivas, y le dije, no, no, vamos sencillamente a disfrutar del poder de la palabra, Ujú, porque nos hemos acostumbrado incluso a que alguien que va a disertar sobre un tema o alguien que va a hablar sobre un tema, sencillamente a través de una imagen nos quita muchas veces las posibilidades de nosotros imaginar, de nosotros generar un pensamiento y hasta poder criticar las palabras que está mencionando el disertante. Entonces, y vivimos esa experiencia justamente con Jorge Sánchez, ¿sí? Y quizás él pueda escribir o narrar alguno de estos elementos, porque fue interesante el hecho de captar la atención y permitir que la gente imaginara, que la gente creara su propio pensamiento y luego poder expresarlo sin, sin llevar comida preprocesada, sino poder crear desde ese formato nuevamente el pensamiento. ujú. Fíjate que pasa mucho en ese pensamiento de barbarie. Yo le llamo así por una sencilla razón, porque a veces la barbarie genera gritos, escándalos y parece que eso fuera lo normal. La barbarie genera que puedas entender que el que más grita es el que tiene la razón y no necesariamente es así. La barbarie te genera de que en esta sociedad es muy intolerante todo lo que pasa. Los medios de comunicación, y esto es lo que hablo yo, los medios de comunicación se han transformado en los voceros de la vida de la gente, los vuelve locos. Entonces,
Vuelve loco, los medios de comunicación te vuelven loco porque lo que te hablan de alguna cosa, te hablan de todo lo que está pasando, lo llevan hacia un lugar. Por eso hablaba recién del pan y circo, porque ellos, los medios de comunicación te pueden levantar o te pueden hacer caer en un segundo, y lo que nosotros entendemos como popular resulta ser totalmente anecdótico, porque aquellos que entienden que son populares hoy, mañana pueden ser, estar totalmente en el olvido, de acuerdo a lo que el sistema de los medios de comunicación te puedan levantar o te puedan bajar, porque te pueden hacer Sí, sí. exitoso en 2 días o te pueden destruir en 2 días. Exacto, bueno, se declaran a sí mismos, se determinan a sí mismos como formadores de opinión. Bueno, son formadores de opiniones, porque hoy por hoy lo podemos ver en todo. La economía está sufriendo. Hoy por hoy, por los que no saben, saludos a José María Arévalo, saludos a Manis, Moisés querido, te mando un abrazo. Eh, eh, Manny, te esperamos en este espacio, Manny. sí, pero viste, él es muy ocupado. Y ahora que es escritor, no, no te para. ¿Sí? Pero de todas formas decía, estos medios de comunicación te generan tantos vacíos internos que, que vos no sabés cómo reaccionar. Estaba comentándote que hoy día, por ejemplo, leía en las noticias que el BBV Banco cierra sus puertas definitivamente. O sea, calculan que ya en el lapso de este mes desde junio eh, desde junio hasta agosto. Cerrarán cerca de 60 bancos de los más grandes en Estados Unidos, 60 bancos. Calculan que para noviembre del 2025 el 80% de los bancos van a tirarse a quiebra, porque ahora con la nueva digitalización de la moneda van a empezar a remarcar todo. Por eso que hoy Sí, está claro. muy inestable el tema de la economía, porque no hay commodities para sobrellevar todo lo que está sucediendo en función de la economía propiamente dicha. O sea, Exacto. entender la finanza y la economía genera un desgaste porque la gente trabaja, 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 nunca le alcanza, nunca puede. Casualmente estaban diciendo ahora que debías ponerte, que se escucha, debías ponerte un poquito de, ¿cómo es? De eso, los headphones, Ahí está. ¿lo qué? Es para que pudieran escuchar mejor. Eh, Exacto. pero sí, es necesario. Me está escribiendo en privado nuestro amigo, le envié saludos, dice, ah, sí, sí, lo estoy viendo, dice que te está viendo, así que yo no fui el que dijo de los libros. Pero digo, es triste ver cómo la sociedad está sufriendo hoy por hoy la falta de organización que hay a nivel Exacto. internacional, político, no hay forma de explicarlo. Lo más triste de todo es ver que la iglesia tampoco puede entender lo que está pasando hoy. Y, Exacto. y creo que eso es una controversia que tenemos que empezar a decir. Comparto el pensamiento que acabas de mencionar, eh, Omar. Pero me quedé pensando un momento en esto que mencionabas acerca de las crisis económicas, Ujú, del poder económico, porque tú sabes que por encima del poder político está el poder económico. De hecho, primero surge el poder económico y después surge el poder político. El Senado romano surge justamente con los patricios romanos que crean el Senado para frenar las ambiciones del emperador, ujú, ¿sí? Y lo hacen para defender sus riquezas. Entonces, por encima del poder político siempre está el poder económico. Ahora, si tenemos una crisis en el poder económico, ¿qué podremos esperar del poder político? ¿Y quién va a tomar entonces, de alguna manera, la posta para permitirnos desarrollar un pensamiento alternativo o de salida o demostrar el camino, hasta dónde y quiénes o quién o con quiénes se podrá trabajar un modelo de influencia para decir ese es el camino a seguir. ujú. ¿Y cómo lo podríamos solucionar nosotros? Primero yo creo que tenemos que volver a enseñar acerca de pensar, la libertad de pensar, ¿sí?
algunos Pero lo que pasa es que cuando vos hablas de la libertad de pensar, se puede interpretar como un libertinaje total. Hoy día sí, comentaba sí, eso. exacto. De hecho, en algún momento me lo han mencionado. Claro. Y no estoy diciendo con esto libertario. Lo que estoy Mm. diciendo es que hemos perdido la capacidad del libre albedrío, pero del libre albedrío inteligente, ¿sí? Y a veces nos hemos quedado pensando que solamente el saber intelectual o el saber hacer algo es suficiente, pero en realidad hemos estado desperdiciado mucho tiempo en no entender que existen otros elementos, ¿sí? Como, así como tenemos este desarrollo, yo diría casi tardío de la inteligencia emocional, no tenemos nada de inteligencia espiritual, Mm. que son tan importantes para el desarrollo humano y que de alguna manera nuestras historias, la historia de la humanidad fue desarrollada porque hubo estas acciones, estos movimientos de inteligencia espiritual que se desarrollaron acompañando al desarrollo de las sociedades. Y entonces Ahora, hoy no tenemos muchos de estos elementos, ¿sí? dijiste Podrán algo algunos... interesante, Moisés. Ujú, Dijiste eh, el entender o el valorar la inteligencia espiritual. ujú. Dame un ejemplo en el que podamos apoyarnos. Te lo digo más fácilmente, saber ser, Ok. la importancia del ser. Ajá. O sea, sabemos, ese es el saber intelectual, y tenemos una sobreabundancia de esta inteligencia intelectual. Saber Ujú. hacer. También hemos casi abusado del conocimiento del saber hacer experimental y una serie de cosas que nos han llevado de un lado a otro. Saber estar, que es la inteligencia emocional, estamos aprendiendo, bienvenidos, pero ¿y la inteligencia espiritual? Es el saber ser. El saber ser. ¿Y cuándo y cuánto respetamos el ser en sí mismo? Ahora, el saber ser, el saber tener, ¿qué otra cosa? Saber estar. El saber estar. Eh, si en una sociedad en crisis, vos desde la plataforma, desde la iglesia, nosotros que somos más bien comunicadores en muchas áreas, ¿cómo nosotros vemos la, la oportunidad para poder transmitir eso, el saber ser, el saber estar, el saber querer, inclusive el saber poder? Exacto. Vuelvo otra vez entonces a lo que originalmente dio lugar a nuestra conversación. Es porque porque dejamos de enseñar a pensar. Deberíamos ser más analíticos en todo lo Sí, que estamos pero trabajando. es más, la expresión bíblica dice que la fe viene por el oír, Exacto. no por el sentir, sino por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo tengo que elaborar un pensamiento de respuesta. La fe es un acto de intelectualidad y que me va a mover a tomar una decisión. O sea, va a ser un acto de la voluntad. A continuación del intelecto va a proceder la voluntad. Y como resultado de esas situaciones, entonces vendrá el sentir. Pero nosotros hemos invertido la forma de pensamiento. Hemos invertido incluso el modelo de fe. Sí, claro. Que lo Porque hemos puesto, lo hemos adaptado al sistema. claro, porque la fe no viene por el sentir la palabra de Dios, viene por el oír. O sea, tiene que haber más a todos los que creyeron. Ujú. No dice los que sintieron, dice los que creyeron. O sea, hay una actividad intelectual. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Y certeza y convicción requieren de una actividad de pensar. Es una Claro. condición intelectual y que además activa la voluntad. Ahora, es Bere 1723, te hace un wave, un saludo, José Montezuma. Es uno de los chicos que está en la iglesia conmigo, mira qué lindo.
Tenemos Ujú. un montón de gente linda dentro de la iglesia. Eh, Hemos hablado mucho de ti, Moisés, en este tiempo. Eh, Explícame un poquito más esto. Hoy estoy delante del querer ser. ¿Cómo aplico esa sensación de búsqueda? Porque hay algo que nosotros tenemos y es en la malinterpretación de lo que significa la fe. Y ahí vamos a poder trabajar en diferentes áreas. Pero en la malinterpretación de la fe, que la emoción le gana el intelecto. Y es lo que ha pasado en este punto. Lo que vos me has escuchado decir muchas veces Sí, es sí. que cambian la unción por la emoción. Y cuando se cambia la unción por la emoción, se rompen todos los patrones. Ahora, cuando tenemos una sociedad, y vuelvo a lo mismo que pareciera reiterativo, pero es necesario tocarlo, es cuando tenés una sociedad en crisis, no basta la fe común, basta la fe intelectual, la que tiene capacidad, la que sabe cuándo pararse, cuándo moverse, cuándo gritar, cuándo alzar la mano o cuándo establecerse. En ese punto esencial, estamos a 15.000 o 16.000 kilómetros de distancia nosotros, en ese punto esencial, ¿cómo lo aplicamos para que abarque en estas poca gente que nos miran o muchos que pueden ser mañana o lo que sea, es cómo aplicar esa idea de funcionalidad a la gente que nos está mirando hoy, para que tenga sentido? Ujú. Justo me están llegando mensajes también, así que nos están viendo. Está bueno. Estamos empezando. ¿Cómo llegar a rescatar eso? Otra vez vuelvo a la esencia del ser. Si lo miramos desde el punto de vista espiritual, la inteligencia espiritual comienza justamente en el ser y nuestro ser tiene su origen en Dios, en ese hálito de vida, en que fuimos hechos a imagen y semejanza. Ujú. Entonces, de ahí surge el que vos y yo podemos pensar, podemos elaborar pensamientos y además viene acompañado del libre albedrío. O sea, yo tengo que determinar por mí mismo cuál es el camino que quiero seguir. Si lo miramos desde el punto de vista filosófico, entonces también tenemos que volver a algo que se ha dejado de hacer, que es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico me va a llevar justamente a considerar la cuestión del ser como vida con propósito. ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? Y si el gap que tengo entre quién soy y quién estoy siendo me está marcando grandes diferencias, es porque hay algo que desde mi libertad del libre albedrío no estoy utilizando. O sea que cuando vos decís libre albedrío, me, me, me llegan muchas cosas por el hecho de entender que el libre albedrío, a veces mal interpretado, produce un caos. Y estamos hablando de una sociedad en crisis. Sí. El libre albedrío es hago lo que me da la gana, cuando me da la gana, como me da la gana. Y en el tiempo de la, digamos, de la pubertad de la iglesia, aún así, tenemos nosotros que entender y tratar de manifestar, consolidar, intimidar, sobrellevar a una sociedad advirtiendo, motivando, distrayendo, pero por sobre todo dejándolos ser. Y cuando vos decís, yo lo voy a dejar ser, te encontrás con ese libre albedrío que dicen, bueno, yo voy a ser, pero con la mala interpretación, la mal funcionabilidad de los medios, lo que escuchan todos los días que los vuelve locos, que te digo, entonces esa mal funcionalidad se lo derrama a sus vidas, a la iglesia, al trabajo, a la sociedad, y terminamos en un caos como lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, Exacto. tenemos hoy, yo lo que encuentro es que hoy tenemos gente de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años dentro de la iglesia que aunque, aunque intenten verlo, son totalmente inmaduros al propósito. Pero, Entonces, pero, pero claro, porque mira, en mi observación, en mi humilde y sencilla observación, nosotros siempre tendemos a, a la polarización de los mensajes y, y pendulamos a veces de un lado a otro y nos cuesta encontrar un centro. Entonces, por momentos escucho un mensaje de un evangelio y de un Jesús histórico, de lo que hizo, un análisis de la historia
de las acciones de Jesús, de la ética de Jesús, de las parábolas de Jesús, con enseñanzas para un cierto tiempo allá. Y nos cuesta traerlo al presente. Ayornarlo. Exacto, no, nos cuesta hacerlo vivencial Mm, el Evangelio. Y por otro lado, la otra tendencia es futurista, ¿verdad? Lo, lo que vendrá o los beneficios más materiales de la bendición, ¿sí? Entonces ese benedecire, que es el decir lo bueno, lo transformamos en una especie de materialismo, el cual tampoco nos permite dimensionar la realidad del reino de Dios. es verdad eso. O sea que si yo me tuviera que preguntar, casualmente le comentaba a los hermanos, vos sabés que los días martes hacemos lo que se llama Escuela de Ministerio. Ujú. Y, y yo les comentaba, nosotros tenemos que aprender a volver a conocer a Jesús. O Sí, sea, claro. la gente que inclusive dice, ustedes van a empezar a hablar de Jesús y todo. Entra un mensaje, Blanca Montoya nos saluda. Blanca también es una de las, de las, de las columnas que tengo dentro de la iglesia. Usted me Blanca, va a Carlita. permitir hacer, usted me va a permitir hacer algo argentino o latinoamericano, que me voy a tomar unos mates mientras seguimos No, yo conversando. tengo café. ¿Viste? Yo tengo café, tranquilo, no pasa nada. Pero Espero que no le cause problemas. y sí, me causa, pero ¿qué le vamos a hacer? Vos sabés que algo de lo que veía, que estaba estudiando, bueno, como le decíamos a los hermanos del martes de tener que acercarnos un poquito más a esto, estaba tratando de estudiar un poquito, de ver cómo nosotros podemos acentuar ese reencuentro nuevamente con Jesús. Porque aunque le pregunte a gente con muchos años, la gente dice, no, yo lo conozco, y es verdad, pero hay algo que hemos perdido, y es lo que se llama el tetramorfos de Dios, tetramorfos de Jesús, eso de convertirse en el simbolismo necesario para entenderlo. Pero claro, Entonces, creemos, conocemos, oímos de Jesús. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, digo, ustedes todos conocemos a Messi. Ahora, la intencionalidad de esto no es que lo conozcan de oída, sino que lo puedan entender y tener una intimidad en él. Si tuviéramos eso- nosotros la voz, o si Moisés Rifo tuviese la habilidad y la voz que la tenés para poder explicarle y bajarle a tierra un pensamiento de Jesús a las personas, ¿cómo lo intentaríamos? ¿Cómo lo interpretaríamos? Hoy, porque hacemos muchos eventos en diferentes maneras, pero hoy el pensamiento de Jesús obviamente no está calando dentro de la gente, porque estamos, como decía recién, necesitamos ser una voz que tenga la fuerza necesaria para poder interpretarlo. ¿Cómo lo haríamos hoy? exacto. Y el tema es que nos hemos olvidado que el mensaje de Jesús fue de irrupción dentro de una sociedad que vivía de desajuste, que vivía de condiciones de injusticia. Ujú, Entonces, cuando él dice dichosos o bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, era un mensaje que en ese momento era entendido por una gran mayoría, que lloraba bajo el sistema opresor de Roma, que lloraba porque tenía que ganarse el salario, que era la moneda de sal que entregaba el poderoso. Entonces, frente a eso, Jesús dice, amigos, hemos estado sufriendo por mucho tiempo, pero les tengo una buena noticia. Vamos a ser consolados. ujú. Entonces habla a una realidad actual, presente. Sí. Así que, ¿qué podríamos decir hoy? Sí, amigos, tenemos una debacle económica terrible, pero quiero asegurarte esto, el Señor ha dicho, no te dejaré Ni te ni te desampararé. desampararé. Así que puedo decir con toda confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que puedan hacer los hombres. Fíjate que eso, en esa debacle financiera que estamos viendo en el mundo, tenemos otra situación, que es la inseguridad que se ha generado
o la animosidad de inseguridad que se ha generado producto de justamente eso, de esa falta de vida emocional, espiritual, de la inteligencia y la capacidad de la fe inteligente. Me gusta esa frase, che, la Ujú. fe inteligente, porque la fe inteligente te ayuda a perseverar en los momentos de la crisis, te ayuda a manifestarte en los tiempos de desazón y te ayuda a trabajar en tu inteligencia emocional. Porque en los tiempos de la crisis siempre se te alteran. Y la gente como se altera muy fácil hoy. Entonces se altera por esta hecatombe emocional que tiene todos los días, Claro, por diferentes exacto. situaciones. ¿Ves? Hoy se ve muy común. Mira, vos fíjate que nos pasa mucho en los países latinoamericanos, Moisés. Cuando queremos acordar, nos dicen, ¿sabe qué? Fulano de tal ha robado X cantidad de millones y decimos, otro político corrupto. Y ya lo tomamos como normal, o sea, ya es normal. Sí, sí. Pfizer, Mm. Pfizer hace unos meses atrás, o unas semanas atrás nada más, acaba de decir de que todo lo que se pusieron aquello, eh, Sí, el acierto. entonces, que no era. AstraZeneca está en un juicio multimillonario por la misma situación. Y todo pareciera que está bien, porque los medios de comunicación te desinforman en eso. Bueno, pero es que además eso nos ha convertido, fíjate, hay un estudio de la CEPAL como también de otras entidades. El 80% de la población latinoamericana es desconfiada. Sí, claro. Sabes que somos el continente más desconfiado del mundo, Ujú. ¿sí? 8 de cada 10 personas con las que nos juntamos desconfían. Si tenés mucho, ¿de dónde lo habrás sacado? Y si tenés poco, no servís para Exacto. nada. Ahora, es interesante porque la desconfianza es falta de fe, Ujú. ¿sí? O sea que cuando Es, yo desconfío de alguien, de algo, de alguien, es, exacto, es simplemente falta de fe. es falta de fe. O sea, de hecho la palabra confianza es confidae, que significa pegado a la fe. Y si además le agregamos la definición de la fe, que es certeza y convicción, la desconfianza es yo no tengo ni certeza ni convicciones sobre esta persona o sobre esta O esta situación. situación. Saludamos a Eloli Prey, Join. Hoy nos manda también un saludito, le abrazamos a la distancia. ¿Me Sí, la falta de me fe hace de entiendes? que la certeza y la convicción se disparen. No hay. Entonces eso nos hace que seamos el continente más desconfiado y más descreído. Pero al mismo tiempo, medio contradictorio, pareciera como que tenemos grandes avivamientos de fe. ¿Y cómo se come eso? Entonces hay algo que no encaja. Hay algo que o nuestra fe solamente está en este ámbito de la espiritualidad y de la religiosidad y no alcanza a influenciar a los descreídos que somos en otros ámbitos, o no estamos experimentando una fe de transformación. Ahora, en esa fe de transformación, ¿cómo alimentamos lo que viene? Porque esto que nosotros tenemos que generar un gran último desplazamiento de fe para esperar los que creemos en la segunda venida, ese gran desplazamiento de fe necesitamos entenderla nosotros para poder desarrollarla. Ahora, Exacto. si yo entiendo esta fe intelectual, como vos le llamás, voy a poder aplicarlo a todo. Yo trato de decirle a la gente en nuestra iglesia, digo, debemos aprender a administrar, hay que aprender a administrar, hay que aprender a entender los tiempos en los que vivimos, a ver, que parece fanatismo. Cuando vos empezás a hablar de esto, la gente lo toma, la forma más fácil de sacarse el problema de encima es, esto es fanatismo. Entonces, a veces se malinterpreta la rigurosidad con la que querés mover la situación en la que vivimos, pero te estás comiendo el sapo, lo estás viendo, lo estás disfrutando Es y que, ya no te queda qué pensar. es que tenemos un libro extraordinario que se llama la Biblia,
pero que lo hemos espiritualizado tanto, lo hemos emocionalizado tanto, que nos Esa es estamos la palabra. perdiendo que nos estamos perdiendo las verdades más profundas, ¿Sí? porque no lo estamos leyendo con entendimiento. Ujú. Entonces, necesitamos volver a eso. O sea, el mensaje de Jesús era un mensaje que confrontaba. Y en Es su verdad. sencillez, en esa sencillez de las parábolas que nosotros leemos, lo que estaba haciendo era provocar un pensamiento posiblemente para todo tipo de gente, al punto que, fíjate que a veces pasa medio inadvertido, los fariseos, los saduceos, que Ujú. defendían los conceptos de religión, mandan varias veces a observar a Jesús y vuelven diciendo, no hemos encontrado nada raro, pero obviamente está rompiendo los esquemas. Hace que muchos fariseos lleguen a plantearse, quizás lo que está diciendo Jesús Es verdad. es verdad. Y Pero de hecho, el tema es que y de por lo hecho, menos ellos tenían, ellos, al menos que los fariseos en aquella época tenían el concepto de entender exacto. algunas claridades. Hoy, De, el de- problema que tenemos en la iglesia es que hoy es tan fanatizado todo, que ni siquiera se exacto, dan la oportunidad de pensarlo. Por eso exacto. necesitamos volver a pensar. De hecho, el- el encuentro que tiene el doctor Saúl de Tarso, luego será conocido como Pablo de Tarso, y luego como el apóstol Pablo, Ujú. tiene que ver con un choque de creencias, en donde tiene que desaprender para volver a aprender. Claro. Lo que pasa es que en este tiempo es desaprender todo lo que hemos aprendido en 10, 15, en el caso mío, más de 30 años, para volver a aprender. Bueno, a mí yo ya pasé por esa Es- metamorfosis, pero volver a Exacto. aprender todo, Y y que, es lo que te cuenta, romper los patrones. exacto. Y que se requirió de un tremendo y tan extraordinario poder que todo lo que él consideraba que había logrado como extraordinario el doctor Saúl de Tarso, con la mejor educación, con las mejores universidades de su tiempo, decir, y ahora me tengo que bajar del caballo, de hecho lo tiró del caballo, y decir, sí, si alguno está en Cristo es una nueva persona. Ujú. Las cosas viejas pasan y en Cristo todas las cosas se tienen que hacer nuevas. Claro. Y no es una cuestión religiosa, No, no pasa por religión. significa haber roto un modelo. Déjame cambiarte el subject, el sujeto de todo esto. Eh, Hoy día, esta noche, hay un debate entre Biden y Donald Trump, nuevamente. Ujú, Eh, la política a nivel internacional está siendo sujetada muy, muy agresivamente por lo que nosotros llamamos la derecha. Pero detrás de eso hay una inconsistencia de credibilidad en la política, que la gente vota al descarte. Ya no vota por elegir a uno, sino por a quién no quiero. Y esto está pasando también por esa inseguridad que se ha sí, generado, claro, porque en realidad, hoy por hoy, la gente no tiene, como que no tuviera pensamiento propio. Por eso me gustó mucho lo que dijiste en la frase, debemos aprender a empezar a pensar. Eh, exacto, Hoy, acá, te hablo de acá, de Toronto. En Toronto tenemos un problema económico bastante fuerte, que aunque no lo quieran ver, es muy fuerte. Yo le comentaba a alguien, le decía, los $100 que vos tenés hoy, vos no comprás con $100 lo que comprabas hace 6 meses atrás, porque las cosas te han subido un promedio de un 20%. Y en comparación al año pasado, otro 20%. En los valores de las propiedades, que es con lo que mucho se maneja el mundo económico, es, por ejemplo, hace 2 años atrás, te doy un ejemplo básico, una casa que valía, tengo un cliente casualmente que vino en estos días, que valía $927.000 un departamento cerca de mi oficina aquí. $927.000, hace 2 años atrás le toca renovar la hipoteca, y la misma hipoteca hoy, la casa, el valor de la hipoteca son 610.000.
se ha perdido $300.000 de valor, pero la economía se ha sucedido. Es lo que yo llamo en estas enseñanzas que he estado dando desde el año pasado, la gran transferencia de recursos que están haciendo los bancos, porque saben que no hay liquidez para soportar todo el endeudamiento que hay. Ahora, la iglesia sufre esas consecuencias también, Moisés, Sí, porque al por quedarse supuesto. con menos trabajo, la gente se queda con un poder adquisitivo mucho menor, lo que decía, el dólar sigue valiendo $100 los $100, pero cuando vas a comer o a comprar, el poder adquisitivo que tienes es mucho menor, ha bajado un 20, un 30%. Entonces, eso mismo lo ves reflejado en la iglesia. Y cuando no trabajas, sobre todo en la parte latinoamericana, que en la parte latinoamericana no trabajamos la iglesia como una entidad, la trabajan No, como un ente nada más. Entonces, exacto. al trabajar como un ente, es como yo siempre lo digo, que es como el bolsillo del verdulero que yo conocía, que tenía cuando tenía el mercadito ahí en Argentina, tenía un verdulero que agarraba y toda la plata se la metía al bolsillo. No sabía la plata que tenía, toda era la plata que tenía al bolsillo, pero no había en ellos una capacidad de ordenamiento. Entonces, cuando vienen los tiempos de crisis, eh, quedan todos desbaratados. Los hispanos somos muy mal administradores, por lo tanto, lo que sucede es que siempre se vive endeudado. Y al Exacto. Bueno, siempre vivir endeudado, sos esclavo del sistema, siempre. No tenés cómo. Entonces están todos con la promesa que las riquezas del impío serán para el justo. Y yo siempre les digo el mismo comentario. Yo tengo mi hijo de 12 años al que amo. Daría mi vida con él, por él, como lo haría cualquier otro. Ahora, si él me pide en este momento, no digo 1.000, $100, ¿sabe cuál va a ser mi primera pregunta? ¿Para qué lo querés? ujú, El problema no es la plata, el problema es que si no sabes para qué la querés, el problema es que nunca vas a poder ajustarte a un presupuesto, a un budget. Y somos muy así dentro de los latinos. Muy así, porque estamos acostumbrados, viva la vida, nos vamos, hacemos lo que queremos y caemos siempre en el mismo pozo. Entonces, hoy, cuando tenemos que entregarle a alguien el conocimiento de lo que está pasando en el tiempo para entenderlo proféticamente y viendo lo que está sucediendo en las naciones, cómo nosotros le reflejamos a alguien de que pueda quitar el patrón, sacarse todo lo que ha vivido y empezar como niño de kindergarten, empezar desde la base a modelarse y a trabajar para que tenga el funcionamiento acorde a lo que está necesitando. Entonces, eso hoy debería ser prioridad en el mensaje. Debería exacto, ser prioridad. exacto. Es que sobre todo en nuestros países latinoamericanos, eh, Omar, la, nosotros fuimos formados para ser personas Empleado. exacto, ¿Sí? obedientes, empleados. Aún las universidades preparan Ujú. profesionales que van a servir a las empresas. No nos preparan para ser dueños, nos preparan para depender. Por eso que la gente se sorprende cuando hay alguien que dice, mira vos, tiene un negocio. ¿Qué estará Claro. haciendo? Entonces, tenemos que cambiar siglos de mentalidad, porque el mensaje de los conquistadores venía acompañado también de una condición para promover esto, el sometimiento, el seguimiento. Sí, el terrateniente iba a tener el hijo doctor, sí, Ujú. el empleado va a tener el hijo enfermero, Claro. en el mejor de los casos, sí, Por eso que ningún país quiere la escuela pública, porque la escuela pública atiende a que el que está nacido, entre comillas, para ser empleado, no puede escodearse con el que está nacido para ser doctor. Dame un me- 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 segundo. sí, sí, Saludamos a Neurgelis 9091 que se acaba de estar con nosotros, a Ercilia, a Sujos, que nos mandan saludos, a Lucecita, mi bella, por ahí, a Eli Loprey también está y seguimos conversando. Cambiemos nuevamente el SAT. Maricefa también se acaba de unir a nosotros, lo cual le agradecemos muchísimo. La educación que hemos tenido entonces.
siempre fue formar buenos empleados, no buenos administradores, no buenos empresarios. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo le cambiamos a la gente normal, común, a la gente que simplemente aprendió a ser buen empleado, esa mentalidad de seguridad para llevarla a una mentalidad de riesgo, que es un poquito lo que los que generamos empresa o generamos otro tipo de negocios? Ahí es donde aparece nuevamente la descripción de la fe. Ujú, ¿Me entiendes? O sea, si yo aprendo a usar este modelo de inteligencia espiritual del ser, sé quién soy y además sé quién soy en Cristo. Revolucionario era, contento con lo que tenemos ahora porque yo te he dicho que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. En el modelo bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento, ser empleado equivalía a ser un esclavo. ujú. Entonces, tenemos que aprender, ¿sí? Te acordarás que hace algunos años atrás teníamos la escuela de emprendedores, que tuvimos algunos lindos logros y hay personas que comenzaron a emprender y sus emprendimientos se siguieron desarrollando, pero hay otras personas que emprendieron, pero están pendientes a ver cuándo les sale el trabajo de Claro. la empresa, de la No queman fábrica. barcos. No, claro. Entonces nunca terminan de jugarse por su emprendimiento porque se trata de romper un modelo. Obviamente tampoco las condiciones que te ofrece el Estado para el retiro, para la Que no, acá jubilación. tampoco sirve, ¿eh? Exacto. Acá tampoco sirve. Mira, si un jubilado, después de haber trabajado 30 años en Canadá, 30 años como empleado, el salario o el sueldo que tiene como jubilación son 300, $350, en ¿Mm? una sociedad que necesita hoy por hoy cerca de 5.000 para vivir. Lo que Exacto. hacen es que le dan un suplemento para llegar a los 1.800 o 1.700 o $1.900 de promedio. Ahora, Exacto. lo importante de esto es que si nosotros replicamos con esa voz, determinando de que deben de entender el tiempo en el que vivimos, sobre todo la iglesia. Pues, ¿sabes qué? Cuando nosotros hacíamos esto de los emprendedores, empezar a trabajar en función de esto, Ujú. la gente tiene siempre la excusa, que es lo que se le ha enseñado, es el plan B. Yo siempre le Sí, digo, claro. el otro día le comentaba a la iglesia, el otro día, semanas atrás, le comentaba a la iglesia de que para mí no existe plan B. Yo quemé el plan B. Yo tengo que tener tan analizado el punto esencial donde me quiero mover que el plan B para mí no tiene que existir. Me muero con esto. Exacto. Me muero Exacto. creyendo en lo que voy a Me, hacer. me entiendes? Y ahí es donde la inteligencia espiritual es donde toma justamente toda su esencia, porque entonces descubro que este combo maravilloso que Dios hizo con cada uno de nosotros, al darnos un temperamento, un carácter, una personalidad, al darnos un potencial, al darnos herramientas para poder desarrollar un propósito en la vida. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos a caminar en ese propósito, vamos a un camino de excelencia. Si no aprendemos a caminar en ese camino, entonces vamos a estar siempre en el camino de la mediocridad. Pasos de Siempre bebé, vamos, Moisés. Es un siempre vamos poquito. a ser, siempre vamos a tener el espíritu de ser victimizados por los sistemas, porque no tenemos propósito. Y no tenemos propósito básicamente porque no estamos haciendo uso de la inteligencia espiritual. Y en base a esto, la gente, lo que vos acabas de decir, se sienten tan victimizados que ante cualquier circunstancia siempre la culpa la tiene el otro. Sí, claro. Siempre. Son tan víctimas en la vida que aún así siempre, siempre la culpa la tiene el otro. Yo, el grupo, vos sabés que a la iglesia yo le digo que el grupo que somos no somos ovejas. Yo no quiero ovejas, quiero leones. León aprende a lamerse solo, empieza a Sí. pelear, empieza a luchar. Te, te pueden identificar de otra manera en Argentina, pero entiendo. No, claro, sí, es verdad, te pueden identificar, pero no, no, no. Pero en el buen funcionamiento de la palabra, decía yo. En, el bu- en lo bueno de la palabra. Ser león, en la característica del león es Sí, como claro. es luchador, es peleador. ¿Viste? Tenemos que tener una iglesia madura. Necesitamos entender una iglesia madura, formar una iglesia madura. Y no lo podés, no podés
tener una iglesia madura con gente que todavía son bebés. Necesitamos empezar a cambiarle el alimento, dejar la estupidez, empezar a hablar en serio, hablarle a eso que nos miran, los pocos, los muchos, los que sean que nos miran, decirle y clarificarle. Puede estar en Exacto. desacuerdo, Moisés, Mm, pero lucha por algo, cree en algo. exacto. Es que aquí, mira, acá, Omar, está lo cíclico de la historia, ¿no? Porque ya la iglesia primitiva sufría exactamente de lo mismo. Y las cartas de Pablo dice, amigos, ustedes ya deberían estar comiendo comida de adultos, ya deberían estar avanzando en otros aspectos de la fe, pero tenemos que otra vez volver a la papilla espiritual. Ujú. Vamos, le Entonces, comentamos a todos los que nos están mirando, si quieren hacer alguna pregunta en estos sí, últimos claro, por supuesto. minutos, por favor, en estos 15 minutos que vamos a terminar para ya después, el próximo jueves, volver a retomar la charla y Hoy, otras hoy, más que vamos a tener. exacto, Si hoy tiene alguna empezamos con pregunta ideas para generales. Moisés o para mí sobre el tema que estamos tocando, por favor, siéntanse libres. Acá no se trata de juzgar si la pregunta es buena o mala, es una pregunta y a eso nos basamos. Pregunten lo que quieran porque estamos para eso. Damos a Mari Cefa, le damos gracias por estar con nosotros también. Así que nos saluda también a Mari Cefa. Así que si alguien tiene una pregunta mientras conversamos, por favor, es tiempo de poder hacerla ahora. Eh, Sigamos con lo próximo, mientras si alguno se anima a hacer la pregunta, mientras estamos. Eh, esa fe inteligente de la que hablas, Moisés, esa fe inteligente, ¿podrá romper los conceptos que ya tenemos establecidos como patrones de vida? ¿Podrá o tenemos que, como dice Pablo, cambiando la manera de pensar para que cambie la manera de vivir, pero para reformar o readecuar o literalmente quitar y arrancar el concepto de pensamiento que tengo basado en un evangelio que ha sido muy bien predicado, pero hasta hace 100 años atrás? Estamos viviendo en la era de la tecnología, que los aviones empezaron a volar, que hubo comunicación, que tenemos niños No que ya hicimos, casi no no, hablan. no hicimos la transición. ¿Vos crees? Estamos todavía, porque yo le explicaba a alguna gente el otro día, a unos pastores aquí con los que me junto a veces a desayunar, yo le decía, cuando mi hijo tenía 7 años, Moisés, te vas a reír, cuando Benjamín tenía 7 años, le hablé de David y Goliat, y me hizo una pregunta que me dejó loco. ¿Qué es una piedra? O sea, ¿qué es la piedra? O sea, no, algo que nosotros jugábamos como guerritas de piedra cuando era chico, yo éramos más tremendos, pero no entienden. Ahora, preguntarle cómo se maneja un celular a un niñito de 2 años, tres Claro, años, porque la transición ya viene adaptada a ello. Ahora, la iglesia no hizo la transición, porque no se hizo, quedaron en el tiempo y en el no hizo, espacio. no hizo la transición ni la readecuación de ese mensaje, el revamping. No, no sucedió. Por eso es que predicamos históricamente. Y no Sí, analíticamente. exacto. Ujú. Deberíamos volver a retomar algunos conceptos claros, saludables, pero deberíamos ser un poquito más analíticos en el mensaje. Ahora, el problema es que, ¿cómo haces que alguien sea analítico en un mensaje que no entiende? Mm. Porque tenemos buenos líderes, pero Sí, creo que tenemos un grupo de liderazgo que no entiende. tenemos la- lamentablemente estamos desfasados en los tiempos. Ujú. Cuando deberíamos estar siendo la influencia que va marcando el camino a seguir. Vamos de atrás. Pero eso sí, hablamos del versículo que vamos a hacer cabeza y no cola. Uf, lo sentimos, pero la realidad no está Pero funcionando es de esa por manera. emoción, porque no podemos eh, movernos en función de eso. ¿Quiénes eran las personas de influencia ah, en, en los gobiernos primitivos? ¿Quiénes eran los asesores de los emperadores? ¿Quiénes Los eran? sacerdotes, los profetas. ¿Y dónde estamos?
Y estamos tratando de guardar el rancho, de cuidarlo. Deberíamos entender un poquito ese mensaje. Sí, claro, porque hasta discutimos sobre cosas que son periféricas a la Ujú. condición real. Y hacemos y engrandecemos elementos periféricos, como si eso fuera una gran revelación, pero no te lleva a la sabiduría de la vida, que es lo que estamos necesitando, Omar. Por eso te vuelvo a decir, lo que necesitamos es un tiempo de personas sabias. Es una nueva reflexión para tener en cuenta. Personas sabias. Mm, Sabias que no solo en mente, que no solamente se basen en entender el tiempo, sino que también tengan la capacidad no solo intelectual, sino espiritual intelectual. exacto. Saber ser, Saber ser. ¿me entiendes? Moisés, un buen primer día. Sí, hablamos de muchas generalidades hoy. Anoté varias cosas que creo que vamos a tener Vamos a tener que enfocarnos, pero es un poquito que también luego la ansiedad irlas de haber enfocado. querido Sí, charlar claro, por por tanto supuesto. tiempo. Eh, de ver, de poder analizar algunas cosas, pero será bueno que podamos retomarlo la próxima semana, algunas cosas que nos vayamos enfracando, Exacto. porque sí, me entusiasma, honestamente me entusiasma ser una voz y no un eco. Estoy harto de los ecos. Mm, Y eso te va a generar tal vez las mismas discusiones que le generaron en algún tiempo a Jesús, las mismas controversias que todo el mundo te va a acusar, te va a apuntar, te va a decir, pero algo tenemos que hacer diferente que nos marque una tendencia to- distinta. Totalmente, sí. Así O que sea, los sabios aplicaban el saber hacer, el saber estar al saber vivir. el buen vivir. Exacto. El buen vivir no es una mejor vacación. El buen No, vivir es un mejor tiempo de encontrarse exacto. en el eje permanente de entender. Entonces, quizás voy a insistir en esta misma concepción. La Sería muy inteligencia bueno. espiritual es saber ser. Y hoy, más que nunca, necesitamos saber ser. Ujú. Personas, ser humanos, ser cristianos. Ya. Ser bien analítico en el plan es sumamente importante para saber. Analicemos esto, pensémonos. La próxima semana nos vemos, Sí, 9:30 señor. de la noche. Gracias por haber estado. Gracias a Vamos a ver ti. si lo motivamos a Manny. Te sabés que tiene un evento en estos días. Trae a una mujer motivadora, creo que es ella. María Mendoza, creo que se llama. Ujú. Mariela Sí, Mendoza. sí. Sí, sí, yo creo que podemos ir compartiendo este momento y esta pantalla con varios amigos Sí, que claro. de diferentes Ah, Me ópticas interesa, puedan. me interesa, me interesa Julián, me interesa Jorge, porque la visión y la perspectiva que ellos tienen nos hacen falta y nos ayudan. Exacto. Así Mm. que veamos cómo se va moviendo. Mientras tanto, pues entonces, gracias por haber compartido con nosotros. Te abrazo a la distancia. Un abrazo El grande. jueves, nos Próximo vemos el jueves jueves. nos encontramos. Gracias a Sí. los amigos que se conectaron, ¿no? Gracias a todos aquí y allá en el Instagram, eh, en el Facebook. Y bueno, gracias a todos, la verdad, porque tenemos muchos likes, lo cual es bueno. Así que vamos y venimos y seguramente vamos a ir avanzando, creciendo en estos próximos días. Claro que sí. Sí, señor. Abrazo fuerte. Nos vemos Igualmente para entonces. vos. Terminamos aquí la transmisión. Gracias a todos los amigos que nos están viendo, que nos vieron y los que nos van a ver en los próximos días a través de Facebook. Así que gracias a todos. Espero que les haya gustado la charla, la conversación y que podamos el día de mañana seguir avanzando de la mejor manera. Un abrazo a todos. Moisés, que la pasen bien. Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo Igualmente. jueves 9:30 de la mañana. Si les gustó esto, por favor, compártalo para ver si la seguimos avanzando. Que Dios les bendiga a todos. Exacto.